El 23 de enero de 1960. Dos hombres descienden en una esfera de metal hacia el punto más profundo del planeta. El Océano Pacífico. La fosa de las Marianas. 11 kilómetros de profundidad. Donde la presión es 1100 veces mayor que en la superficie. Donde nunca había llegado ningún ser humano. Cuando tocaron fondo, encendieron sus focos. Y vieron algo que ninguno de los dos esperaba ver. Algo que provocó que la Marina americana clasificara partes del informe de la misión durante décadas. La fosa de las Marianas es el lugar más desconocido del planeta Tierra. Más desconocido que la Luna. Más desconocido que Marte. Hemos mapeado el 100% de la superficie lunar. Hemos fotografiado el 70% de la superficie marciana. Y hemos explorado menos del 5% del fondo de la fosa de las Marianas. Ahí abajo hay algo. Probablemente muchas cosas. Y apenas empezamos a saber qué. Hoy te voy a contar la historia completa de la fosa de las Marianas. La primera vez que llegamos al fondo, lo que encontraron, las criaturas que viven ahí, los sonidos inexplicables que hemos captado, y los secretos que los gobiernos llevan décadas intentando mantener bajo llave. Literalmente. 23 de enero de 1960. El batiscafo Trieste comienza su descenso en el Challenger Deep. A bordo, el oceanógrafo Don Walsh y Jack Picard. El descenso dura casi 5 horas. 5 horas en una esfera de acero de menos de 2 metros de diámetro, en completa oscuridad, con la presión aplastando el casco. Durante el descenso, el cristal de una de las ventanas se agrietó con un sonido como un disparo. Los dos hombres decidieron continuar. A 10.916 metros de profundidad, el Trieste tocó fondo. En ese momento, se convirtieron en los dos seres humanos más profundos de la historia. En un lugar donde ningún humano había estado jamás. Y donde nadie volvería a estar durante más de 50 años. Cuando los focos del Trieste iluminaron el fondo, Walsh y Picard vieron algo que dejó a la comunidad científica perpleja: vida. En el lugar más hostil del planeta, donde la presión aplasta el acero, donde no llega luz solar, donde la temperatura es cercana al punto de congelación, había organismos vivos. Camarones planos. Peces. Criaturas moviéndose en el sedimento. La vida era prácticamente indestructible. Pero el informe completo de la misión nunca fue publicado en su totalidad. La Marina americana clasificó varias secciones del documento. Walsh habló en público durante décadas sobre lo que vieron. Pero siempre con una precisión llamativa. Nunca describió en detalle ciertos sonidos que captaron durante los 20 minutos que permanecieron en el fondo. En 2012, James Cameron realizó su propio descenso en solitario al Challenger Deep. Pasó 3 horas en el fondo. Y cuando volvió a la superficie dijo algo que nadie esperaba: que el fondo estaba casi completamente vacío. Sin criaturas visibles. En total contradicción con lo que Walsh y Picard habían descrito 52 años antes. ¿Cómo es posible que en 1960 hubiera vida y en 2012 no? ¿Se habían extinguido esas criaturas? ¿O el sonido del submarino de Cameron las había ahuyentado? ¿O Walsh y Picard vieron algo diferente a lo que dijeron públicamente? La contradicción nunca ha sido explicada satisfactoriamente. A presiones que aplastarían un submarino militar, a temperaturas de 2 grados sobre cero, en oscuridad total, existe un ecosistema completo que desafía todo lo que creíamos saber sobre los límites de la vida. Los xenofóforos, organismos unicelulares del tamaño de una pelota de tenis. La célula más grande conocida en la naturaleza. Los anfípodos, crustáceos que pueden crecer hasta 34 centímetros en el abismo, cuando en aguas normales no superan los 2 centímetros. El gigantismo abisal, a ciertas profundidades, los animales crecen a tamaños imposibles. En 2014, una cámara submarina capturó un pez caracol nadando tranquilamente a 8.145 metros de profundidad. El animal vertebrado más profundo jamás registrado. Con una expresión que los investigadores describieron como casi serena. Como si la oscuridad y la presión aplastante fueran su entorno más natural del mundo. Porque lo eran. Pero lo más perturbador de la fosa de las Marianas no son sus criaturas. Son sus sonidos. En 2014, la NOAA instaló un hidrófono de larga duración en el fondo de la fosa. Lo que captaron fue extraordinario. El sonido de terremotos a miles de kilómetros de distancia. El sonido de ballenas en el Ártico. El ruido de barcos en superficie. La fosa actúa como un amplificador acústico natural de dimensiones planetarias. Todo lo que ocurre en el océano, la fosa lo escucha. Pero entre todos esos sonidos identificables, había otros que no lo eran. Sonidos de baja frecuencia que los analistas describieron como biológicos, pero que no coincidían con ninguna especie conocida. La NOAA publicó los datos. Y discretamente señaló que algunos sonidos seguían sin clasificar. Sin más explicación. Y ahora viene el dato más perturbador de todos. No sobrenatural. No misterioso. Simplemente devastador. Cuando Víctor Vescovo realizó su descenso al Challenger Deep en 2019,
el más profundo jamás realizado con 10.928 metros, encontró algo que nadie quería encontrar ahí: basura plástica. Una bolsa de plástico. Envoltorios de caramelos. Fragmentos de plástico en el sedimento del lugar más profundo del planeta. Los científicos que analizaron los crustáceos recogidos en el fondo encontraron en su sistema digestivo concentraciones de contaminantes industriales 50 veces más altas que en cangrejos de ríos altamente contaminados de China. El lugar más remoto e inaccesible del planeta está más contaminado que los ríos más sucios del mundo. Llevamos décadas envenenando el océano. Y el océano lo guardó todo en su punto más profundo. Víctor Vescovo dijo después de su descenso que el hallazgo de plástico fue lo más impactante de toda la experiencia. Más que la presión. Más que la oscuridad. Más que las criaturas. Que encontrar una bolsa de plástico en el lugar más profundo del planeta fue el momento más desolador de su vida. Hemos realizado menos de 20 descensos tripulados al fondo de la fosa de las Marianas en toda la historia. Menos de 20. A la Luna hemos llegado 12 veces. Marte tiene actualmente 3 rovers activos. Y el punto más profundo de nuestro propio planeta lo hemos visitado menos de 20 veces en 60 años. ¿Por qué tan pocas veces? Por el coste. Un descenso al Challenger Deep cuesta entre 30 y 50 millones de dólares. Por la tecnología. Y quizás, algunos científicos lo insinúan, por el miedo. Porque cada vez que bajamos encontramos algo que no esperábamos. En 2023, una expedición del Ocean Senses descubrió 100 nuevas especies en una sola semana. 100 especies que nunca habíamos visto. En 7 días. En un área minúscula. Los científicos estiman que hay más de 10 millones de especies marinas sin descubrir en las profundidades oceánicas. 10 millones. Viviendo ahí abajo ahora mismo. La fosa de las Marianas tiene 2.550 kilómetros de largo y 69 kilómetros de ancho. Su punto más profundo está a 10.928 metros bajo la superficie. Si pusieras el monte Everest en el fondo, la cima quedaría cubierta por más de 2 kilómetros de agua. Es el lugar más extremo del planeta. El más oscuro. El más silencioso. El más presurizado. Y el más desconocido. 2 hombres bajaron en 1960 y vieron algo que el gobierno clasificó. Un cineasta bajó en 2012 y encontró el fondo vacío. Un explorador bajó en 2019 y encontró basura plástica. Y en 2023, en una semana, encontramos 100 especies que no sabíamos que existían. Cada vez que bajamos, el océano nos recuerda lo pequeños que somos. Lo poco que sabemos. Aquí contamos las historias del océano que te hacen ver el mar de otra manera. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que hay algo ahí abajo que todavía no hemos encontrado? Suscríbete y dale like para apoyar a tu canal del océano favorito. Hasta la próxima. Recuerda que más profundo que tu propio conocimiento solo tenemos el océano.